Muy buenos días, aquí estamos en este espacio de Ecos 1360 Radio, Ecos de la Memoria, la oportunidad de encontrarnos cada semana y vivir un viaje a través de los recuerdos, de las historias, de los personajes, a través de esos momentos que en algún momento llevamos grabados en nuestro pensamiento y que marcan lo que han sido nuestros días de niños, de jóvenes y de adultos alrededor de nuestra ciudad, alrededor de Pereira. José Daniel Trujillo es el compañero de este viaje a través del recuerdo todos los martes en Ecos de la Memoria. Muy buen día. Muy buen día. Qué bueno, Juan Antonio, tener en esta ocasión a una persona tan prestante en el comercio dentro de la sociedad pereirana, distinguidísimo ciudadano como es Germán Calle. Sí, señor. Él viene hoy como ciudadano, también como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pereira, pero sobre todo como comerciante, como un hombre que ha vivido por lo menos los últimos años a lo largo de lo que es el centro tradicional de Pereira, un hombre que ha vivido, que se ha permeado, que ha sentido lo que es esa vitalidad de un centro que desde los años 50 y 60 marcó el liderazgo y demostró por qué Pereira era toda una ciudad con un polo de desarrollo muy fuerte alrededor del comercio, alrededor de los negocios. Con él vamos a compartir esta charla, estos recuerdos que queremos que se vuelvan eso, un diálogo, un momento para rendirle memoria a quienes marcaron lo que iba a ser la actividad mercantil de nuestra ciudad durante pues varias décadas del siglo XX y también en el principio del siglo XXI. Bienvenido, doctor Germán, realmente como siempre muy complacido de tenerlo con nosotros aquí hoy en Ecos de la Memoria. Un cordial saludo a los escuchas de Ecos 360 Radio y a las amables palabras de los compañeros de la mesa. Es muy grato encontrarnos en esta ventana del tiempo, cuando nos asomamos en estos trasegares del camino y evocamos lo que es, ha sido y debe ser nuestra ciudad, cuando le ponemos esa huella indeleble que nos dejaron nuestros mayores, ese don de gentes, ese rasgo de carácter. Si bien es cierto que la ciudad es una sumatoria de culturas y de valores agregados que han llegado por las diferentes migraciones a la ciudad, también es cierto es que esos mayores que la fundaron, que nos enseñaron sus valores, nos enseñaron también sus alegrías, sus prácticas mercantiles, su forma de ver la vida, ese optimismo, ese espíritu luchador cotidiano con que nos criaron a los pereiranos. A mí me parece, Juan Antonio, que no debemos desaprovechar la oportunidad cuando tenemos a Germán Calle acá, vinculado al comercio de esta ciudad, que antes de entrar en materia, pues el doctor Germán Calle nos cuente el origen de sus ancestros, porque es lo que nos va a ir llevando o conduciendo a la Pereira que se convierte en una ciudad comercial. Y aquí déjeme decir que más que la historia de la arriería o de la colonización como tal, la historia de Pereira es la historia del comercio. Sí. Indudablemente, doctor Daniel Trujillo, mis mayores se forjaron en el comercio. Mi señor padre, un pereirano, nacido en 1921, que venía de esa migración de Envigado, de esa colonización antioqueña, y mi señora madre, manizalita, que llegó cuando el incendio del 24 a la ciudad de Pereira. El incendio en Manizales. El incendio de Manizales. Ellos se conocieron en aquella época, en ese trasegar del lago Uribe, y contrajeron matrimonio, formaron su hogar y fuimos 6 hijos. En el año 48 fundaron la Ferretería Lima. Esa Ferretería Lima la fundaron en la calle 17 entre séptima y octava. A los 5 años de estar ahí la ferretería, se trasladó a la calle 16 entre octava y novena,
donde para fortuna todavía existe y yo tengo la fortuna de estar en ese encantador mostrador. Amén de todos esos avatares de los 12 años de la vida de los gremios de la ciudad, en la cual la sociedad civil ha sido tan deferente, permitiéndome ocupar el espacio en la presidencia de la Cámara de Comercio de Pereira y en el Comité Intergremial. Ha sido un acopio de conocimiento, ha sido un acopio de amistades, ha sido un acopio de región y de país. Pero retornando en la ventana del tiempo, mi señora madre siempre estuvo en la Ferretería Lima y se desenvolvió en el mostrador y en su registradora. Y mi señor padre, que tenía ese don de gentes de la conversa, porque mis mayores, especialmente por el lado de mi papá, tuvieron el más fino vocablo, la más fina conversación y esa fortaleza que tenían los mayores de Pereira, que era seducir, y seducir con una conversación, seducir en un contrato de compraventa, en un mostrador, como era aquella época, ese encanto, esa fascinación, cuando usted va llevando a este cliente y lo va seduciendo en la compra y le va mostrando 1 o 2 artículos al mismo tiempo y va haciendo este contrato y lo va llevando hasta que al final logró celebrar ese contrato de compraventa y el cliente se va satisfecho y doblemente satisfecha la caja registradora. Usted dice una frase muy bella, que de niño su sonajero fue una bolsa llena de puntillas. Eso es muy cierto. Para decir que desde pequeñito siempre estuvo vinculado con la actividad comercial de la ferretería y con sus padres. Siempre fuimos ferreteros. Yo nací en el año 52, segunda serie, en diciembre. Y la ferretería fue fundada en el 48. Entonces siempre se habló de la ferretería. Y en aquella época mi papá traía mercancía importada. Y de niño, yo veo hoy con cierto asombro y reserva que las normas laborales son muy protectoras en el trabajo al menor, como debe ser y como está consagrado en los principios universales del derecho de los niños. Pero también soy consciente de que a muy temprana edad a mí me llevaban a la Ferretería Lima a ayudar a hacer el inventario, ayudar a acomodar las mercaderías. O sea, desde muy pequeña edad me sedujeron a que era el comercio, a que era el trabajo. Y eso no era una explotación de niños, no, eso era una responsabilidad de hogar. Entonces, irse familiarizando con la actividad de la familia. Sí, era el emprendimiento que hoy en día el gobierno nacional tiene como su bandera insigne dentro de las estructuras de competitividad hace 50 años por un instinto natural. Los mayores nuestros le hicieron ese emprendimiento a sus hijos desde muy temprana edad. Entonces fuimos emprendedores del comercio. Un cierto día, yo escuché a mi papá y a mi mamá conversando que iban a vender la Ferretería Lima porque mi papá ya tenía 75 años y que se quería retirar a su casa de Cerritos. Y yo escuché esa conversación y yo me le acerqué y le dije, papá, ¿y ustedes van a vender la ferretería? ¿Y yo qué voy a hacer? Y dijo, no, mijo, es que usted sigue estudiando y porque usted tiene que estudiar y usted tiene que ser un profesional, porque eso sí lo tenían muy claro, la educación. Y yo les dije, no, es que yo no quiero dejar la ferretería. Yo no quiero ser empleado de nadie. Yo no quiero estar detrás de un directorio político diciendo que me consigan un puesto. Yo no quiero ser de nómina, yo quiero ser como ustedes me enseñaron, mi propio patrón. Y me dijeron, es que usted no nos estudia. Le dije, yo sí les estudio. Y estudié en la Universidad Libre por la noche. Y de día trabajaba en la Ferretería Lima. Y fue cuando mi señora madre, que se había ido a descansar, regresó a la ferretería, se sentó de nuevo en la registradora, me acompañó hasta que ella ajustó los 96 años. Se quedó 50 años más. 50 años más. Por eso mis hijos, que tengo 2, me dicen muy jocosamente, muchachos, yo ya estoy cansado, yo ya tengo un trasegar del camino que yo me pienso retirar. Me dicen, papá, pero si la abuela se retiró a los 96 años de la ferretería, a usted todavía le falta un ratico. Es una anécdota muy bonita. He tomado, de lo dicho anteriormente, como 2 referentes. Uno, urbanístico. El lago Uribe como sitio de galanteo, de encuentro de amigos y de relaciones que terminan no solamente en un noviazgo, sino posteriormente en un matrimonio,
También ha habido, como decían los viejos, como el de los señores padres de nuestro visitante en este programa. Y en segundo lugar, un año, diría yo, con estrella negra en la historia de Colombia. La Ferretería Lima nace en 1948, es un año tétrico, tenebroso, luctuoso es la palabra para los colombianos, no solamente por la muerte de Gaitán, sino por todo ese proceso de violencia que se desencadena el 9 de abril del año 48 y los hechos posteriores que van a dar al traste con el destierro del presidente titular, Laureano Gómez, la presidencia provisional de Roberto Urdaneta y posteriormente el golpe de Estado de Rojas Pinilla. Entonces, como usted habla de primera y segunda serie, ¿la Ferretería Lima nació antes del 9 de abril o después del 9 de abril? La Ferretería Lima fue fundada en un diciembre del 48. O sea, después. Y lo tengo muy claro porque mi hermano, que falleció en el Vietnam en el 68, se ganó una póliza, una cédula, como se decía en esa época. Una cédula de capitalización, cuando él nació. Entonces, con ese capital, con ese haber, se fundó la ferretería. Y lo que es la paradoja de la vida. Muere mi hermano en el año 68 y amén a que ese infinito dolor que sintieron mis padres y la familia y la ciudad, porque fue un duelo muy sentido de la ciudad. Que recibió además la Cruz Púrpura. Sí, claro, el Corazón de Púrpura y la Estrella de Bronce, amén de las medallas de Vietnam. Es extraño porque en ese momento también se da otro fenómeno de estructura económica familiar, amén. Primero fue por la muerte de mi hermano con el nacimiento de la ferretería y después con el fallecimiento de mi hermano con las pólizas que pagó el gobierno americano. Entonces fueron dos compases económicos marcados por una herencia de natividad de mi hermano mayor y por una herencia de fallecimiento de mi hermano mayor. Él siempre estuvo de principio a fin en el imaginario del agradecimiento y del dolor de mi papá, de mi mamá y de todos sus hermanos hasta el día de hoy. El doctor José Daniel habla del Parque Lago y me llama la atención en el libro de la Cámara de Comercio de Pereira de los 90 años que escribió Gustavo Colorado Grisales y que tiene unas crónicas maravillosas de lo que era esa Pereira de los años 50, 60, 70, cómo hay un testimonio que habla de el horario extendido que tenían los locales en el centro tradicional de Pereira, cómo muchas personas salían de su trabajo habitual a las 5:30 o 6 de la tarde y el recorrido era por toda la séptima, desde el Parque La Libertad hasta el lago Uribe. En el lago se comían el helado, daban la vueltica alrededor, se cogían la mano los novios y regresaban por la séptima mirando las vitrinas, esos avisos fantásticos de neón a los que haremos referencia en algún momento, pero era una ciudad que tenía una actividad comercial muy fuerte hasta las 9 o 10 de la noche. Mientras que ahora, pues uno casi que ve que 7:30 bajan las cortinas y sale corriendo la gente porque cambia inmediatamente la actividad en el centro de la ciudad. La ciudad siempre tuvo en sus parques tutelares una gran efervescencia, desde hora matutina hasta una hora cómplice de la tarde, hasta la más cómplice que era la noche. No, la ciudad no moría a las 6 o 7 en horario extendida que salían a darle la vuelta a los parques, porque el parque era en el lago Uribe que se daba la vuelta, se daba la vuelta también en la Plaza de Bolívar y en el Parque de la Libertad. Pero ahí nacía otra complicidad de la noche. Pereira siempre tuvo unos bares exquisitamente nocturnos que Pereira hay que marcarlo en los compases del tiempo. Cuando llegó la temprana juventud, los primeros marcos sociales fueron las vespertinas del Club Campestre y la taberna del Club Rialto. Eran unos sitios exquisitos de ciudad. La taberna, en aquella época estaba, me acuerdo, don Enrique Arbeláez, después Hugo Rutter. La taberna era un sitio de encuentro. Amén de las fiestas fantásticas de agosto, no, la taberna tenía cada fin de semana un desenvolvimiento
de bambuqueros, de encuentro social. Lo mismo era el Club Campestre en esa temprana infancia, con las vespertinas con Kiko, el de la orquesta, Kiko Monsalve, ¿sí? Y los mayores nuestros... El campestre que quedaba en el sitio, donde era prosocial, sí. Después, en Dos Quebradas. Sí, esos eran como los marcos sociales de la temprana infancia. Después, amén de esos parques, amén de esas noches, empezaron a encontrar, porque siempre estuvieron, unos encantadores sitios de ciudad, donde las generaciones iban compaginando y encontrando. Entonces, por ejemplo, en la calle 19, en la cuadra de las Franciscanas, estaba La Cabaña. La Cabaña era un sitio de encuentro de una generación quizás mayor a la mía, pero de la cual tengo por mis hermanos mayores una secuencia donde se salía de misa, las niñas de Pereira se iban a ese sitio encantador, ¿sí? En la más clara y transparente diversión, se manejaba una fina coquetería, las niñas bailaban con los señores y pasaban una tarde encantadora, ahí más o menos al frente donde es la Lucerna hoy en día, ¿sí? Otros sitios como de esa época en el centro, usted no puede olvidar que también la ciudad, si se gira a la izquierda, encontraba otros sitios más cómplices de otro tipo de encuentro, como era el famoso Bar Leticia, que quedaba en toda la 15, ¿sí? Era otro sitio de billares, pero de encuentro de otro rango social, pero también cómplice de la alegría. Uh-huh. Acuérdese lo que era el Bar Leticia en la época de las fiestas de Pereira, con sus palmas en la puerta y con su bailoteo y el cisco en el piso. El cisco en el piso, el acerrín. Eso en un pasaporte, además en unas bellísimas porcelanas de baldosa con arabescos que tenía la época y en unas puertas de hierro forjado muy lindas, ¿sí? Ese era el centro por ese lado, ¿sí? Si usted se subía al marco del Parque La Libertad, encontraba el kiosco donde estaba la retreta municipal, que tocaba la orquesta todas las semanas. Si usted hace memoria o nos cuentan los que me contaron, la reja que tiene el cementerio central de San Camilo era la reja, las puertas del cementerio central de San Camilo, eso circunvalaba el Parque de la Libertad y el Parque de la Libertad se cerraba. ¿Sí? Ese sí despachaba a la gente tempranito. Y se cerraba, ¿sí? Después usted transitaba, pero ya vamos a mover como generaciones, ¿no es cierto? Si nos desplazábamos, entonces usted llegaba todavía, para no revolver mucho, pues el centro, en la esquina estaba el Bar Soratama, en la esquina enseguida de Las Pachas. El Bar del Soratama, acuérdese, doctor José Daniel, todos anduvimos en el Bar del Soratama. Que es donde está el hotel ahora. Donde está el hotel ahora, en toda la esquina. Spring Step, donde está el almacén de zapatos. Además tenía ático, sí, señor. Tenía un mezanín, ¿sí? Era un sitio a media luz tirando a noche, encantador en aquellas noches nocturnas de Pereira, ¿sí? Tenía un montón de sitios atrapados, tenía el Munca Munca, tenía todavía el existe. Cuna, sí. Tenía Enrique VIII en toda la Plaza de Bolívar, Enrique un sitio VIII, encantador maravilloso, para tomarse unas cervezas y conversar con sus amigos. Una música muy rica, muy agradable. De escucha. Sí, y la media ostra mexicana en el sótano del edificio de la Corporación Financiera de Occidente. Fascina, que después anduvo allí Tempo. Sí, correcto. También, claro. O sea, el Club Quiramá en esa misma 19 con su segundo piso donde se jugaban cartas. Sí. Era un sitio de encuentro ciudadano donde la gente tenía una amable tertulia, se jugaban cartas, se jugaba ajedrez, era una franja cultural de la ciudad. Sí. La esquina del Gran Hotel con sus muebles españoles tallados, donde los señores del gran comercio de la ciudad, en una exquisita arquitectura art deco como tiene el Gran Hotel, tenía unas lámparas y unos muebles, un mobiliario precioso. Y los grandes encuentros políticos de los líderes nacionales se daban cita en el hotel, en el Gran Hotel, porque allí llegó Gaitán y muchos otros y concurrían de los pueblos los seguidores partidistas a escuchar las directrices que les daban esos dirigentes nacionales. Claro, recordemos la relación familiar
de quienes eran los dueños del Gran Hotel con Camilo Mejía. Que Claro que sí, el Gran Hotel de la familia de doña María Isabel Mejía Marulanda, de don Roberto Marulanda. Hace pocos años fue el aniversario, allá tuvimos el privilegio de estar, no me pregunten cuántos años, no sé si de haber sido, no creo que hayan sido 50, tuvo que haber sido más, o pudo haber sido los 50 años del Gran Hotel, esa es una arquitectura art deco. de pronto un poquito más. De pronto un poquito más. Puede ser por ahí unos 70. Más o menos, pero mire la majestad de la entrada de Gran Hotel, Sí. el gran pasamanos de la entrada No, y sus como han lámparas. logrado conservarlo, que eso es algo muy valioso en una ciudad donde a veces se nos olvida la memoria y queremos es tumbar para construir más alto. Yo creo que ese es el mérito, haber conservado en esa esquina tanto el Palacio Nacional como el Gran Hotel, a pesar de los movimientos sísmicos pues, que ha ¿Qué tenido le la parece ciudad. lo fascinante que era irse al frente de los seguros sociales, al bar de Enrique Valencia, que tenía una Mona Lisa en todo el centro, en la mitad, el Berioska, no, ayúdenme a hacer memoria, El señores. Berioska, esa era No. del lago Uribe. Sí. Bueno, ahora le hacemos memoria, pero ahí hay un sitio exquisito, me parece estar allá con Marta González, la hija del maestro. Sí. Sí, era un sitio de encuentro con mi señora, era un sitio fantástico para escuchar música. La carrera ve- sexta. En la sexta, con en la- 20. En la sexta con 20, Entre 20 y 21. entre 20 y 21, a todo el frente del Seguro Social. Germán, déjeme recordarle un sitio que seguramente usted tendrá más fresco. Carrera séptima, llegando a los bloques. La casa aquella que cuando había plaza de ferias, Claro, desapareció la plaza de ferias. claro. Y el llegadero de los jinetes, de los caballos, de las cabalgatas, eran allí. Una casa que yo recuerdo, pues, de 70, 80, qué sé yo, años, y donde todos los jinetes en las cabalgatas llegaban allí. Una vez desapareció el tranvía, y que va a estar, yo diría, hasta muy entrado los 70, 75, año 1970, 75. Todavía me parece esa casa allí, venta de cerveza, de tragos, y donde estaba todo el procerato de la ciudad, todo el que podía montar a caballo. A margen izquierda, la feria, nunca se me olvida. Correcto. Amén de que antes de que existieran los bloques, me parece ver la feria de ganado. ¿Sí? Eran unos corrales y ahí se hacía la vaquería y se movía toda esa actividad viva donde está hoy en día el Patio de Banderas y el Rafael Cuartas Gaviria. Hasta ahí llegaba Pereira hacia esa zona, Llegaba hasta donde está la Universidad Libre. hasta Y el con una Zacatín. bella arquitectura del palacio donde estaban las rentas, donde estaba el Zacatín, que fue un pecado de la ciudad. Porque es que la fábrica del ron viejo de Caldas estaba en Pereira. Sí. Yo todavía tengo en mi imaginario subiendo la popa, cuando llevaban pensé los que iba a tonales decir- de roble, Yo en pensé unas que grandes grúas para Manizales, porque eso se añejaba en esos toneles de roble. toneles de roble. Hay una nostalgia porque a mí me toca en el año 72, 73, ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre hoy. Pero a mí me toca el edificio viejo de madera, y en el primer piso de ese edificio todavía estaban esos cubos, esos toneles de madera allí guardados, arrumados. Entonces allí había un edificio precioso que se perdió, y posteriormente el edificio donde funcionó la Facultad de Economía de la Libre, un edificio construido en 1928, allí lo decía la fachada, que estaba al frente donde hoy está la Fiscalía y donde está funcionando la S. Salud Pereira. Nos faltó coraje para defender esa fachada histórica que es de la misma época del Palacio de Rentas de la 17 con 10 esquina. Es cierto. Nos faltó coraje para no dejarla demoler. Es una arquitectura muy bella y que hace referencia a una época, porque yo sí quiero decirle, Juan Antonio, estamos hablando de unas construcciones de la década del 20-30, donde Pereira pues ya había dejado de ser aldea, pero era una población que apenas empezaba a despertar o a iniciar un crecimiento.
Y es muy importante porque vamos a tener planta de teléfonos automática. 1928. 1928. Y aquí un comentario. Ese 9 de abril de 1948, fecha en que asesinan a Gaitán, el presidente Ospina Pérez, en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, en la capital de la República, en la presidencia de la República, todavía, como se dice en el argot de los campesinos, boleaba manubrio, es decir, el palacio presidencial de este país no tenía teléfonos automáticos, como sí la ciudad de Pereira. Máquina de bomberos, una máquina extintora que todavía se conserva, bellísima, de cadena, como una bicicleta que todavía se conserva en el cuerpo de bomberos, que es una American La France, que era una manera muy visionaria de Pereira de tener equipos de extinción de incendios, ya eran bastante aventajados de tal manera. Y la planta de teléfonos que la contrataron con la Siemens, o sea, había planta eléctrica, aquí llegando al puente Mosquera, funcionaba por allí la planta eléctrica, más o menos donde hay una fábrica de confecciones, máquina de bomberos, American La France, planta de teléfonos automática en el Consejo de Pereira para el año 86, que cuando era presidente, había un plano que presidía el Consejo de Pereira, un plano sobre cómo estaban las manzanas de Pereira y cómo iba todo el cableado de los teléfonos automáticos, de discado automático. Es que la ciudad empieza a mostrar un entusiasmo, un crecimiento, una vigorosidad que era como envidiable, mirada desde otros puntos cardinales de la República. En la segunda parte de nuestro programa de hoy de Ecos de la Memoria, vamos a hablar de ese centro comercial de cielos abiertos en que se convirtió el centro de Pereira. Volvemos a Ecos de la Memoria, aquí en Ecos 1360 Radio. Hablemos de ese comercio que se fue dando casi que de una forma muy intuitiva y que fue repartiendo unas áreas para las ferreterías, para los almacenes de pinturas, para las ópticas, para las farmacias, para los productores de calzado y de peletería, para los almacenes de venta de ropa. O sea, fue una... digamos, a uno le llama la atención cómo ese centro tradicional va adquiriendo, en la medida en que se va desarrollando, su propia identidad y va distribuyendo casi que sin darse cuenta las cuadras, las manzanas y los almacenes para determinadas actividades donde se encontraba todo. Es una paradoja del tiempo. Hoy en día, a veces se me consulta a través del uso del suelo en la Cámara de Comercio por el CAE, de que, por ejemplo, en la 26 con 12, donde históricamente han estado los establecimientos de comercio de repuestos de carros. Autopartes, eso. En el nuevo plan de ordenamiento territorial se dice que va venta de repuestos hasta la 26 con 12, pero de la 26 hacia abajo no pueden ir, según el uso del suelo y la actividad mercantil. En la séptima con 26, hasta ese lindero, en un imaginario, no se rimaba en qué circunstancias, en el nuevo plan de ordenamiento territorial, en el uso del suelo, no puede ir comercio ferretero, sino hasta ese lindero. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ciudad en esa fortaleza de un gran centro comercial de cielos abiertos, como se es la génesis de un centro comercial. Usted entra a un centro comercial y encuentra el departamento de alimentos, el departamento de ferretero, el departamento de licores, el departamento de ferretería, de vestuario, de calzado. O sea, es una lógica práctica de la vida mercantil. Que es que en una sola cuadra no pueden ir solo ferreterías, como existe hoy en mi querida cuadra la 16 entre octava y novena. La fortaleza del comercio es que si yo no tengo el artículo que mi cliente está demandando, señor, no lo tengo, pero lo señalo, allá al frente lo consigue o enseguida lo consigue. O ya se lo mando a traer. Sí,
y el cliente inmediatamente se va atendido dentro de un paquete de servicios. Yo no puedo dispersar a los clientes por toda la ciudad en un uso del suelo. Por ejemplo, no pueden haber establecimientos de comercio de oferta gastronómica en una sola cuadra, sino en cierta cabida de inventario. O sea, no puede haber una cuadra donde todo sea oferta de comida o una oferta gastronómica. Entonces, Corocito. Pero es que eso es porque ya estaban establecidos. Ya. Entonces, eso riñe contra una realidad competitiva como la puede tener Manizales, como la puede tener la Plaza Lleras en Medellín, como la puede tener Cali, como la puede tener Bogotá. Entonces, son ajustes que hay que darles una interpretación más en la visión del mercado y el consumo. Usted me hacía la observación. Sí, es cierto, Pereira está por departamentos. Usted coge la séptima y están las gafas. Usted coge la 16 y están las ferreterías. Hay un aporte muy importante. Cuando nosotros hacemos el marco histórico de la ciudad, aquellas ciudades evolucionaron alrededor de las galerías centrales. Las galerías centrales de Pereira eran fascinantes. Las galerías porque las tumbó un terremoto. Me acuerdo cuando Luis Alberto Pero Duque. terremoto cívico, porque Sí. si no, esta ciudad no se moderniza. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, pero alrededor de esas galerías se desenvolvía la actividad mercantil. Y a mano izquierda estaba el pabellón de carnes, que fue demolido también hace muy corto tiempo. 16 entre novena y 10. Sí, donde está hoy El en parqueadero día, de UNE. El parqueadero de UNE, que la fachada tenía un toro negro en toda la mitad, y usted entraba al pabellón de carnes, que era fascinante la estructura en madera, libre a la vista, y en toda la mitad estaba suspendido el Sagrado Corazón, con luces envueltas en todos los colores y rosas plásticas. Abajo, en piedra, donde habían unos hilos que drenaban la sangre, porque usted veía la sangre que drenaba donde estaban las mesas, pero las mesas eran unos pilones de madera, ¿sí? Donde picaban el hueso, ¿sí? Y usted veía a los expendedores de carne. En aquella época no era ofensivo decirles carniceros, hoy no se les puede decir carniceros. No, yo me siento muy orgulloso de ser hijo de carnicero. Entonces, con sus delantales picándolos, salpicados en esta sangre, y las hojas de biabo, donde uno entraba y veía cómo se brindaba toda esa riqueza, ese olor, el vocabulario de la gente, la alegría, la señora comprando, la venta de queso en la entrada. Eso era una actividad sumamente importante. Y ese centro comercial, que fue un pesar haberlo, eso sí fue un pesar no haber conservado ese pabellón de carnes. Nos comunicaba de la calle 16 a la 15. A la 15. ¿Sí? En ese marco de esas galerías, en toda la 16, entre 16 y 17 con novena, estaban la hilera de carretas de caballos, ahí parqueadas, ¿sí? Y usted los conocía a todos, porque ellos eran los que movilizaban las mercaderías, y ahí estaba el sector ferretero. Entonces estaban los grandes patriarcas ferreteros. Entonces usted encontraba ahí, estaba, por ejemplo, las ferreterías eran muy enigmáticas, la de don Jesús Salazar e Hijos, la de don Germán Garcés, la de don Fabio Arango Ruiz, la de don Gerardo Murillo, la de Orejarena Hermanos. En toda la esquina estaba don Mario Franco, pero antes fue la gran droguería Consota, don Marco Tulio Ramírez, casado con doña Fabiola Jaramillo en esa esquina. Diagonal estaba la casa de Flora Gutiérrez, donde hoy en día es el Fontana, el Hotel Fontana. En toda la esquina estaba Harold Velosa. Entonces ahí eran abarrotes donde se vendía la parafina, donde se vendía los cominos, las especies, ¿sí? Más adelante estaba Morales Hermanos, que eran las ventas grandes de hierro, de láminas, ¿sí? Entonces, la ciudad se iba distribuyendo, pero lo lindo era ver pasar estos patriarcas, ver pasar por la puerta de mi almacén, como me tocó a mí, a don Jesús Salazar, a don el papá de Héctor y de Jairo Giraldo, a don Antonio Giraldo Arango, ¿sí? Eso era fascinante. En toda la 17, a mí me tocó en aquella época cuando funcionaba arriba la clínica, después fue el DAS, ¿sí?
la Clínica Pereira de los Castaños aquí en la 16. Con octava. Con octava. Con octava. Sí, con sus sillas rojas. Donde operaba el doctor Julio Sánchez Arbeláez. Sí, señor. Y abajo la droguería Castaño. Correcto. Sí. Era un centro de comercio establecido por departamentos. Germán, usted al iniciar esta conversación, este programa, utilizó una expresión muy bella, la ventana del tiempo. Y lo que usted ha hecho es revivir en mí también mi propia ventana del tiempo. Entonces, usted hablaba hace un momento, de la carrera 12 hasta la 26, repuestos. Sí. Pero si uno se ubica en la esquina de la 26, ya en el cruce que da contra la 30 de agosto, cerca o donde está el monumento a Óscar Terán, ahí, para los años 50, había pinos, ese era San Jerónimo. Y entonces yo puedo recordar 20 años después, en el año 70, que está Trilladora San Jerónimo, Trilladora Santa Marta, el DAS todavía no estaba allí, está Fe de Arroz, que me llama mucho la atención que para esa época hubiese una empresa de Fe de Arroz acá, claro. La Clínica San Rafael. La Clínica San Rafael, y había una trilladora que se llamaba San Rafael también, la Santa Marta, que estaba allí, un negocio que se llamaba el Pan de Yuca. La de Diego Trujillo, la trilladora de Diego Trujillo. Estaba Diego Trujillo allí también, el Pan de Yuca. Y unas cuadras antes un negocio... Él siempre que habla de la 26 incluye el Pan de Yuca, él no se le olvida el Pan de Yuca. Y un negocio ícono que ha tenido Pereira, que se llama el Supercumis, en la 21 en la 2 entre 21 y 22. Vélez. De Jairo Vélez. Claro que Primero sí. del papá de Jairo Vélez y después esa fórmula la heredó Jairo y todavía funciona allí el Pan de Yuca. O sea que allí es la referencia a unos sitios donde se combinaba. Es que lo que estoy haciendo referencia es cómo se combinaba el comercio, la empresa, los negocios, la caficultura, las trilladoras de café, con los negocios empresariales. Y no olvidemos, Germán, la calle 17 entre 12, 11 y 10ª. Y le voy a recordar esto, donde hoy está el parqueadero de Ciudad Victoria, allí este modesto ciudadano que está hoy hablando por este micrófono, trabajó para los años 69, 70, 71 en un sótano que es el mismo donde hoy está el parqueadero sobre la Ciudad Pereira, porque allí quedaba la flota occidental, al frente quedaba lo que se llamaba la ranchería, donde usted iba y compraba todas las cosas de segunda, y quedaba el Hotel Cabal. Entonces esa es una Pereira que yo recuerdo mucho, porque la flota occidental ya era importante, ya viajaba a los pueblos, ya marcaba un hito de poder comunicarse. La gente, como decía un exalcalde de esta ciudad, que las carreteras no eran para ir, sino para que los ciudadanos de esos pueblos viniesen a la capital. Hablo del doctor Rodrigo Camposa. Entonces es una Pereira que se abre en la ventana del tiempo. Y recuerde usted muy bien cómo la antigua salida de Pereira hacia Armenia es lo que se llama despectivamente Pinar el Bajo, que han llamado despectivamente La Churria, pero por allí era realmente la salida hacia la ciudad de Armenia o hacia la región pues del Quindío y del Valle. El eje, digamos que de la actividad comercial siempre fue la Galería Central. Sobre la galería, entre 9 y 10, fue que se movió buena parte de la actividad. Estaba el pabellón de carne, estaban los hoteles, estaban los bares, las droguerías, lo que compraban las personas que venían del campo, los terminales donde estaban las carretillas, los Jeep Willys, y ya unas cuadritas arriba donde estaban como el resto de opciones. Aunque en locales, por ejemplo, en la galería también había calzado y había ropa. O sea, era como el eje sobre el cual se movía el desarrollo del centro. A usted se les olvida lo más lindo del centro. En la calle 16, amén del comercio ferretero y de calzado, existían los salones de música donde vendían los discos. Cada puerta tenía un bafle. Entonces estaba Rapsodia Musical, Salón de Discos Odeón, Discomoda, Salón de Discos Sucursal de Medellín. Era una fantasía. El esmalte también tenía su equipo de sonido. Entonces, llegaba, a mí nunca se me olvida, creo que fue en el año 63 cuando fue la Pollera Colorada. Sí. En el centenario de Pereira. Eso fue una explosión. Yo de toda la música de esa época, yo recuerdo, pero yo de todas las canciones me sé un pedacito, porque era lo que ensayaban.
Ay, cosita linda. Empezaban mamá. a ensayar, no existían las cabinas, todo era al aire. Entonces empezaban llegaba el cliente Y le ponían el pedacito sí, de el la pedacito, canción. y le ensayaban el todo, siguiente. todo En larga duración. Claro, toda la Estamos organización. hablando de acetatos de, de 33 y de 78 y de 45. 45 revoluciones. Claro, las famosas radiolas. Claro Ya que sí. habíamos evolucionado de las vitrolas a las radiolas. Y luego vendrían los tocadiscos. Y luego vendrían los tocadiscos. Son muy parientes, son muy parientes. Pero era fascinante esa alegría de la ciudad, porque toda la vida hemos sido contentos. El pereirano ha sido feliz, contento, le gusta estar alegre, el pereirano es cómplice, conversador, no le gusta la nostalgia, no le gusta la tristeza. Si se entraba en una conversación como muy compleja, la vuelve un chiste. Ese ha sido como el pasaporte de paz y de conciliación del pereirano. El pereirano es alegre, el pereirano no es belicoso. Quiero hacer un comentario. Un amigo que lleva 43 años en los Estados Unidos ha llegado esta semana a la ciudad y me dijo que él no podía entender lo que había pasado ayer en la tarde en esta ciudad. Que eso era inconcebible, que la ciudad cerrara sus calles principales, sus avenidas principales, sus carreras principales, para este jolgorio indescriptible del Día de los Brujitos, el mal llamado Día de los Brujitos. O sea, que él en su estructura mental ya, muy americana, muy gringa, no podía entender, y yo le dije, Max, en primer lugar, esto es el trópico, y en su lugar, esto es Pereira. Esta es la alegría. Ahí está el pereirano, el raizal, y el que ha llegado y se ha acostumbrado a este modus vivendi. Somos alegres. Así por dentro, el corazón y las mayores. Y eso es cierto, en esa ventana del tiempo ahora se me escapó el nombre de Ramflis, que era el famoso bar de la Cesta. Y Sí. le tengo el dato, 84 años tiene el Gran Hotel. Sabía que era un En aniversario los muy 80 especial, años fue en los los cumplió en 80. 2014. Sí, señor. Un edificio solemne, un pasaporte de cultura a la ciudad, porque ese edificio en la calle de la Fundación, entiéndase la calle de la Fundación, cuando nosotros bajamos al puente del Via Crucis, ese puente no es un puente municipal, ese es un puente de carácter nacional, lo hizo el Estado, fue el viaducto de la época para traer el café que traían de Marsella, lo traían a lomo y mula, bajaba por el Via Crucis, subía a la calle de la 19, pero la gran obra de su momento fue ese puente. Subía 19 río arriba, Tun. Sí. subía 19 arriba, bajaba 19 abajo, llegó la gran revolución de los ferrocarriles nacionales, y en ese bello patrimonio histórico que fue rescatado nuevamente, yo tuve la fortuna de abordar el tren con mi papá. Nunca se me olvida una vez que fue a Montenegro, ¿sí? Y ahí se embarcaba el café al puerto de De Buenaventura. Buenaventura. 1921 llegan los ferrocarriles a Pereira, El ferrocarril de Caldas, el que ferrocarril llega de hasta Caldas, Pereira. que llega hasta Pereira, y hay una cita muy importante. Para 1921 en Colombia hay unos 1.600 kilómetros de ferrocarriles, de rieles, de los cuales casi 1.000 hacen parte del eje cafetero. Es decir, el ferrocarril, aunque ya desde 1860 había ferrocarriles en Colombia, en algunas partes, el sector de Panamá, en la costa atlántica, por razones pues de industria, y tenía que ver mucho con los americanos. Aquí se concentra buena parte de las carrileras que van a desarrollar todo el tema de la caficultura. ¿Coincide usted, doctor Germán? Excúseme, Jaime Ochoa nos decía en alguno de los programas que haber levantado los rieles del ferrocarril como una señal de protesta con el centralismo de Manizales había sido un error de la historia, y que eso, sin duda, el tiempo no lo iba a cobrar. Todo aquello que hubiera perturbado la infraestructura, la movilidad, pudo haber sido entendido en el tiempo como una mala estrategia de competitividad. Pero todo aquello que en ese momento histórico dignificó y elevó el espíritu cívico de la ciudad, lo concilió el tiempo, porque nos dio la fortaleza de la estructura mental, de ser grandes y proyectarnos como departamento. Hoy en día es una paradoja que estamos a través de la RAP integrando ese departamento bajo el celo de los otros departamentos que integraron ese gran departamento que era Caldas, ¿sí? Y hoy lo estructuramos, y la paradoja es que naturalmente, no lo decimos con mucho respeto
y con mucho afecto, pero ser ese cruce de caminos nos ha hecho la entraña de ese gran departamento. O sea, la historia hace que en este momento las grandes obras de infraestructura nacional abriguen y circunvalen a Pereira. El pecado que tenemos es que todas pasaron, pero nos ha faltado la fortaleza por la voluntad nuestra de haber exigido cómo entrar y salir de Pereira. Hay un aspecto que vale la pena destacar porque a mí me parece muy acertada la apreciación que hace el doctor Germán Calle, que en ese momento no era el problema si había unos rieles comunicados o no, era toda una gesta de emancipación y primaba. Eso visto desde este momento, hay que mirarlo con otros ojos. La navegación sobre el río Cauca, que es tan importante, empieza a declinar. Lo mismo que los ferrocarriles. Es que los ferrocarriles empiezan su apogeo básicamente cuando declina la navegación sobre el río Cauca hasta la Virginia, 1930-32. Es el gran auge de los ferrocarriles. Pero cuando ya hay la construcción de la carretera que va a ir a Buenaventura, empieza también el declive del tren. O sea, es el desarrollo que arrastra al desarrollo, porque Europa no destruyó sus ferrocarriles, sino por el contrario, creó aeropuertos, creó carreteras, construyó, pero dejó a la par. Aquí es una circunstancia muy, muy particular de decir, vea, con esta ruptura somos dos departamentos totalmente diferentes. Y fue una forma de una emancipación psicológica. Fue una terapia que necesitaba. ¿Fue romper el nudo, el cordón umbilical? No, es que hay una cosa muy importante. Fue ese nacer en nuestro imaginario como fortaleza administrativa, como protagónicos de nuestro propio destino, en dos palabras, que no nos iba a patronar nadie, nosotros íbamos a ser nuestros propios patrones. No se le olvide que usted y yo nacimos en el departamento de Caldas. Sí, señor. Así decían y siguen diciendo en nuestros registros civiles de nacimiento. Sí. De Pereira a Caldas, Santuario Caldas. Bueno, doctor Germán, el comercio sin duda ha sido el eje sobre el cual se ha movido el crecimiento económico de Pereira. Sin embargo, se ha encontrado con distintos momentos en donde el comercio gira alrededor del café, gira alrededor de la agroindustria, gira alrededor de la actividad en el campo, pero también empieza a mutar y a prestarle el servicio a la construcción, que empieza a tener unos, actores muy fuertes. Empieza a prestarle también el comercio, el servicio al sector financiero, a los sectores de hoteles y servicios, pero siempre el comercio ha sido como el gran motor sobre el cual se ha movido la economía de Pereira. Es y será el comercio, porque el comercio es transversal a todas las actividades. Lo delicado es otro trabajo psicológico que nos tenemos que hacer los pereiranos, y cuando digo los pereiranos son todos, porque aquí hay una fusión de migraciones en la ciudad de Pereira. En una época nos llegó por la violencia en Colombia, después nos llegó por la migración que hubo por los carteles del norte del Valle y de Antioquia, de Medellín, y ahora nos está llegando por la fortaleza del territorio, una gran migración de Bogotá, que quiere vivir por la calidad de vida en la ciudad de Pereira, por el rasgo de carácter de su gente, además de la belleza del territorio, por la paz del territorio. Y el comercio, el pereirano, tiene que tener un especial cuidado, porque hemos vivido tan encantadoramente despreocupados que no somos conscientes de la fortaleza de lo que tenemos. Y uno cree que hace un excelente negocio cuando libera un inmueble o un establecimiento de comercio, ¿sí? Y resulta que al otro día va con ese mismo dinero y no lo dejan entrar al establecimiento de comercio ni les prestan las llaves para que saque algo que se le quedó olvidado. O sea, tenemos que ser conscientes de cuál es el verdadero valor de lo que tenemos. Eso es como cuando en aquella época que el narcotráfico llegó a... Nunca se me olvida una gran hacienda que había aquí bajando a mano izquierda por los lados del IDEMA, que el dueño de esa propiedad
hizo un negocio que fue el comentario en todos los cafés de Santa Pereira, Marta. Hacienda Santa Marta, sí, de la familia Londoño. Nunca se me olvida de que en el Café París, en el Gran Hotel, en todos los cafés de Pereira, Se hablaba de Anarcos. en el Anarcos, claro que sí. Ese es un negocio de un talante impresionante. Y en la rapidez del tiempo, en la devaluación de la moneda, en lo que está sucediendo en él hoy. Hoy estuve con la Junta Nacional del Banco de la República. Miren el dólar a lo que va, miren la posición de un mundo globalizado y una economía globalizada, miren ese desafío que hay entre Estados Unidos y China. Entonces, en cualquier momento se dan unas jugadas económicas que uno cree que vendió muy bien o liberó muy bien y resulta de que ese señor que vendió en Bogotá 1 metro a una azufre impresionante compra acá lo de nosotros por nada. Pero bueno, ese es otro cuento, circunscribiéndonos a lo que es lo del comercio. Yo quiero llevarlo a la vanguardia de todas esas fortalezas y esas transversalidades que tenemos. Llegó un mundo diferente, llegó el siglo XXI, la ventana del tiempo giró. Yo creo que yo llegué hasta la nave Enterprise con el señor Spock, ¿sí? No, hoy en día es impresionante ver el mundo digital, la venta digital. Hoy en día, Se nos la gente acabó. desde este celular que usted tiene, hace sus compras, paga, le debitan de su cuenta corriente, se lo llevan a su almacén o a su casa, se lo exhiben, pero no solo el comercio, todo tipo de comercio. Entonces, si no vamos a la vanguardia, a modernizar el comercio, nos vamos a quedar sin entender y sacarle provecho a algo que es tan importante. Si no mutamos de una forma acelerada en la innovación, la ciencia y la tecnología, en el mundo del comercio, no vamos a entender qué es lo que nos pasa. Doctor José Daniel, quiero que haga una reflexión final sobre lo que han sido estos apuntes, estas reflexiones que empezaron como memoria, pero terminaron con una provocación muy grande, porque sin duda el gran reto es qué va a pasar hacia adelante, cuando ya ha ido transformándose lo que era ese vendedor de mostrador, el que seducía y el que terminaba enamorando al cliente, ofreciéndole los distintos productos. Ya ahora hay otros medios que están ofreciendo lo mismo. Entonces la gran pregunta es hacia dónde y cómo debe evolucionar el comercio de nuestra ciudad. Y yo creo que el doctor Germán ha hecho un muy buen balance. Este es un tema encantador sobre el cual no terminaríamos, la presencia de los chinos, la presencia de los llamados turcos, no hablamos de las empresas de carros, que es importantísima, la flota campeona, etcétera, etcétera. Entonces, está por construir este tema y por construir la historia del comercio realmente en Pereira con sus verdaderos protagonistas. Pero ya lo ha dicho Germán, Pereira es una ciudad con un nivel universitario muy importante. Aquí hay academia y creo que nos tenemos que ir preparando porque lo que se ha dicho en los últimos tiempos entre los que conocen y visualizan el futuro, menos títulos académicos y más técnica, menos títulos académicos y más programas que potencien la técnica, la manualidad. A eso hay que prepararnos. Yo voy a hacer un comentario final. Yo me he quedado sorprendido cuando alguien me ha contado, alguien de mucho peso, que hay periódicos como el ADN, que artículos que no estén firmados los escribe la máquina. Sí. Nadie más. Nadie más. Es decir, que ya una máquina que ha sido trabajada con algoritmos, al que se le entrega una información, se le entregan 4 palabras y escribe un artículo, según es la orientación. Entonces, si no nos preparamos para eso, tenemos que indicarle a nuestras universidades y a nuestra juventud. Nosotros llevamos una generación que vamos saliendo de que Pereira tiene todo por hacer en el mundo maravilloso del mercadeo, porque esa es la verdadera vocación de esta ciudad y además porque es la única razón de ser, de que el dinero vaya y venga. Doctor Germán, muchas gracias y esperamos que, como usted lo dice, sigamos escuchando, por lo menos durante algún tiempo, el sonido mágico de la registradora. Digámosle al mundo y a nuestros visitantes lo que siempre hemos dicho los pereiranos: a la orden, señor, sígase, que estamos para servirle. Qué bien. Gracias a ustedes, muy buen día. El próximo martes volveremos con Ecos de la Memoria, aquí en Ecos 1360 Radio y en www.ecos.com.
ecos1360.com.